Y esto, de lo que iba a hablar ahora, se llamaba SAP, Síndrome de Alienación Parental, el sinsentido de una polémica. Si queréis enteraros de lo que es el sinsentido de una polémica, podéis hacer el mismo recorrido que me tocó hacer a mí a lo largo de los años, desde que me enteré que la tal cosa había hasta hoy. Y os puedo contar cuál fue mi recorrido. Y os hacéis vuestra propia composición de lugar. Porque a mí esto me parece sin sentido. Yo he venido aquí a hablar voluntariamente y además el tema lo he elegido yo, pero creo que es un sinsentido. No entiendo por qué hay que hablar de esto. Sí, a lo mejor acabamos entendiendo, no sé el por qué digo esto. Vale. Yo cuando empecé a tener contacto con qué era esto del síndrome de alienación parental, fue a raíz de que empiezo a trabajar directamente más en temas de violencia. Yo había trabajado en temas de violencia de forma esporádica, como podemos hacer todos teniendo un despacho privado, pero más específicamente empecé a trabajar en el programa de hombres maltratadores, conveniado entre el Servicio Galego de Igualdad de aquella y el Colegio Oficial de Psicología. Experiencia maravillosa para mí, porque de repente me encontré con un 40% de compañeros que eran cognitivo-conductuales, un 40% de compañeros que eran sistémicos y aproximadamente un 20% que eran psicoanalistas, y otros. Pero esa era la composición de aquellos 18 locos y locas que decidimos trabajar con maltratadores, que era algo muy mal visto. La experiencia fue absolutamente maravillosa y enriquecedora. Cuando llevaba unos años trabajando ahí, salió el programa de atención a mujeres. Es curioso, ¿no?, que en Galicia se monte primero, ya de montar programas de este tipo, primero se monta el de hombres y después el de mujeres, pero bueno, cuando se monta el de mujeres, digo, ese lo quiere coordinar yo, esto fue así, yo dije, este lo quiero coordinar yo. En el Colegio de Psicología lo planteé de esta manera. Por supuesto que no hubo más gente, ¿vale?, que fue propuesta y al final me lo dieron a mí porque, según me he enterado posteriormente, ya tenía una edad en la cual mi radicalismo habitual había decrecido y estaba preparado para... ¿vale? Entonces, ahí es cuando empiezo a oír hablar del síndrome de alienación parental, porque a lo largo del tiempo que coordiné el programa, del que María y yo ahora somos compañeros, debí hablar con unas 1.500 o 1.600 mujeres por teléfono, al menos 2 veces, con cada una de ellas. Con las que hablaba más veces, las conversaciones solían girar con una frecuencia inusitada sobre algo que se llamaba síndrome de alienación parental, que a mí no me sonaba de absolutamente nada, y llevaba unos cuantos años haciendo clínica. Como soy de los sistémicos, ya sabéis, esos hippies, que no creemos mucho en el modelo médico, y por lo tanto la patología y nosotros nos llevamos tan mal como yo con los micrófonos, dije, usted será fruto de mi ignorancia, porque no estoy muy metido en el rollito, ¿vale? Entonces me fui al DSM y no aparecía. Me fui al CIE-10 y no aparecía. Dije, a ver si esto no es fruto de mi ignorancia. Y me fui a Internet, que es donde aparece todo. Entonces, una vez que entré en Internet, me encontré con varias cosas. La primera, gentes que atacaban el síndrome de alienación parental por sexista y violento contra la mujer. Los argumentos que daban, algunos me parecían descalificadores, me parecían, y hablo en pasado, descalificadores para el autor o el inventor del tal síndrome. Y entonces, digamos que la rechacé. Eran habitualmente críticas hechas desde el feminismo, cosa que habitualmente no rechazo. Cuando en los 70 yo vivía aquí en Santiago en piso, llegaba a mi piso y había reuniones de feministas, ¿vale? Entonces digo que convivo desde hace tiempo con ellas. Bien, cuando empecé a trabajar con hombres maltratados, tuve muchas peleas dialécticas con ellas, que creo que fueron enriquecedoras para mí y para ellas. Bien, y entonces, digamos que la rechazo porque me parecen descalificaciones, y las descalificaciones es algo que me gusta poco. Sigo investigando y me encuentro en Internet también con la tesis de Ignacio Bolaños, que la podéis encontrar. Ignacio Bolaños es un terapeuta familiar y mediador familiar al que tengo en estima, porque fue docente mío y además con el paso de los años hemos conectado en varias ocasiones y nos llevamos muy bien.
La tesis de Bolaños, aceptando el síndrome, cosa que no me gusta hoy, pero que en aquel momento me pareció, bueno, era Ignacio, coño, si lo dice Ignacio, pero el planteamiento que hacía era muy diferente del que después me encontré cuando leí otro libro, que también os recomiendo, Aguilar Cuenca, El síndrome de alienación parental, que digamos que representa un poco la ortodoxia dentro de la defensa del síndrome en España. En España hay nada publicado de Gardner. Las únicas personas que han leído... Gardner es el inventor del tal síndrome. Las únicas personas que han leído a Gardner son personas que saben inglés y han reunido el valor suficiente para leerlo, según cuentan a posteriori. Y entonces... bueno, claro, aquí hay un dato interesante. Gardner escribió 30 libros que autopublicó todos en una editorial suya. Esto creo que es interesante, creo. Bien, leo lo de Bolaños, leo lo de Aguilar Cuenca y empiezo a encontrarme a un personaje por la red, con todo respeto, Sonia Bácaro, que ahora es amiga, que es una psicoterapeuta argentina que vivió el auge del síndrome de alienación parental en Argentina y ahora lo vive en España. Ahora, igual que con Bolaños, también me une una relación de amistad, que supongo que ellos no entienden, pero bueno, yo sí. La postura de Sonia es absolutamente crítica con el síndrome, ¿vale? Y además de ser crítica con el síndrome, además de aquellas primeras críticas que yo hacía, hace otras críticas. Voy en la primera diapositiva y tengo 40. Voy bien de tiempo. Entonces, me voy a saltar la definición, que no debería saltarla, porque es una definición muy curiosa. El síndrome de alienación parental es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de las disputas por la custodia de los niños, o las niñas. Lo de las niñas lo digo yo, porque este señor tenía durante un tiempo una manía de hablar en masculino y en femenino, y lo hacía a propósito. No era por aquello del genérico. ¿Vale? Es curioso, a mí que un síndrome surja en un contexto es algo que como sistémico de entrada me gusta, porque desmonta la existencia del tal síndrome. Un síndrome o es o no es un síndrome, creo. Eso de la hiperactividad contextual, que está muy de moda, niños que son hiperactivos, o sea, que no paran de mover el culo, pero que cuando se sientan a hablar conmigo en mi despacho están quietos, o están en la sala de espera y no me la destrozan. Entonces no acabo de entender yo eso de la hiperactividad muy bien, ¿vale? Entonces esto de que los síndromes y los síntomas sean contextuales siempre me llamó mucho la atención. Después la última me gusta mucho, ya habréis leído el resto. Lo último me gusta mucho, dice: cuando un maltrato o abuso sexual están presentes, la animosidad puede estar justificada. Puede, dice. Y así la explicación del SAP para la hostilidad del niño no es aplicable. Esta es una definición de Gardner del año 90 y algo, porque a lo largo de su vida ha ido cambiando la definición. En el 85 la alienadora era siempre la madre. Más tarde ya aparece el padre como posible alienador, por las críticas que recibe y su interés en entrar en el DSM-4. Y ya en 1991, con su interés por entrar en el DSM-4 revisado y o en el futuro DSM-5, que aún no llegó, entonces ya hace esta, le llaman la cláusula esta del final. Es decir, es la cláusula del yo no fui. Si me equivoco es que había maltrato. ¿Vale? Y claro, ¿cómo se puede saber si hay maltrato o no? El hecho de que haya una condena es lo que determina que hubo maltrato o que hubo abuso. Es la condena, porque en algún momento me he encontrado con algún informe en el que decía el perito en cuestión, no me consta que haya habido maltrato. Claro, no es lo mismo decir no me consta que haya habido maltrato que decir el síndrome no es aplicable si ha habido maltrato. Porque cuando dicen no me consta, a ti no te tiene nada que constar. A quien le tiene que constar es a su señoría. Su señoría es el que debe investigar si ha habido maltrato o no, no constarte a ti. Tú estás para otra cosa. Entonces las palabras a veces adquieren sentido en los contextos en los que se dicen y con las intenciones con lo que se dicen. Dice, cuando digo cosas de este tipo en mi tribu, me dicen que soy el lacaniano de los sistémicos, nunca sé por qué.
La sintomatología la podéis leer por ahí. Ostras, sí, creo que sí. Vale, es una sintomatología curiosa porque muchos de los síntomas podrían estar en el ojo del observador. Yo me tengo por constructivista y considero que el observador influye en lo observado, pero no solo el observador influye en lo observado, sino la ideología o la forma de pensar del observador influye en lo que observa. No tiene por qué observar lo que está pasando, o observa lo que su ideología le deja observar, y lo que su ideología no le deja observar, no lo observa. ¿Vale? Entonces, esto de argumentos irracionales depende. A mí yo oigo algo del tipo, yo no quiero ver a mi padre porque mi madre le ponía una pistola en la sien, y me parece un argumento bastante racional. Y después hay otra muy buena que es escenarios prestados. Escenarios prestados. Esta es... usan frases que no forman parte del lenguaje de los niños-niñas. Utilizan escenarios prestados. Claro, los niños-niñas tienen desde 0 años hasta 14 o 15 al menos, o 16. Entonces, claro, los escenarios prestados son los mismos o son diferentes, dependiendo de la edad del niño. Porque esto no lo dice el señor Gardner. Bueno, como vais a leer todas esas cosas que os dije que leyerais, acabaréis formando vuestra propia opinión. Digo que no es baladí el que se acepte o no se acepte esto como un síndrome médico, que es lo que pretende este señor y sus seguidores y seguidoras. No es baladí porque si esto en algún momento fuera aceptado como un síndrome médico, generaría consecuencias en la vida de las personas. Por ejemplo, si yo estoy triste, la gente me da palmaditas. Si tengo una depresión, mi médico me da una baja laboral. Esto es así. Entonces, si yo malmeter, inclinar, inducir a alguien a hacer cosas malas, malquistar, voy y busco malquistar. Esa manía la tengo desde que buscaba en el diccionario de pequeño, perdón por la coña, puta, y ponía mujer que comercia con su carne. Y yo no entendía qué quería decir aquello, pero no podía buscar mujer que comercia con su carne. Eso en el diccionario no viene, pero claro, cuando encontraba otra palabra como malquistar, la buscaba. Y pone indisponer o enemistar a alguien contra una u otras personas. Quien diga que esto no es humano, que levante la mano. ¿Vale? Malquistar y malmeter es algo humano. Yo creo que una de las cosas que hacen que este síndrome haya tenido éxito en ciertos ambientes judiciales es que implica para el juez aquello que llaman la ley del mínimo esfuerzo, que también es humana. Si ya hay un perito que me dice esto es un síndrome de alienación parental, usted lo que tiene que hacer es quitarle, porque esta es la terapia, le quita usted el niño a la madre y se lo da al padre. Esta es la terapia que utilizan. Esta es una terapia fantástica. Una terapia que nosotros hemos practicado desde hace innumerables años. Bien, decía, antes de perderme, ¿qué decía? No tengo ni idea. Eso. Que si a nadie se le ha ocurrido decir que la ley del mínimo esfuerzo es una enfermedad médica. Sin embargo, malmeter sí. Me explico, es que lo de malmeter... Decía, yo creo que es bueno el síndrome de alienación parental para los jueces porque les hace su trabajo más sencillo. Y todos funcionamos con la ley del mínimo esfuerzo, que es una cosa muy humana. Lo de malmeter y malquistar es igual de humano que la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, no quiere decir que lo hagamos todos, pero mucha gente ha malmetido toda la vida o ha malquistado toda la vida. Ahora, esto que sea un síndrome médico,